quiero resaltar lo que ustedes consideren que sea más relevante, pues eso lo podemos ver con más detenimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla del método de medición, que pues es el mismo que ha sido toda la vida, ¿no? De 7 puntos. Bueno, nosotros nos referimos a la norma 022 STPS 2015. La empresa que represento se llama Entidad Mexicana de Estudios Especiales, TCADSB. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la norma 022 STPS? Pues básicamente establecer condiciones de seguridad, ¿va?, en los centros de trabajo, pues eso queda claro, para prevenir los riesgos que representa la electricidad estática y lo que son las descargas atmosféricas, que de alguna manera pues también es electricidad estática, ¿no? ¿Cuál es el campo de aplicación? Pues es importante, esto rige en todo el territorio nacional, o sea, nuestra norma oficial se publica en el diario oficial, por lo tanto es una ley y por lo tanto su aplicación es en todo el territorio nacional, de Mérida hasta Ensenada. Y bueno, en donde también aquí es interesante, porque en donde es una exigencia específica, pues donde se manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. Entonces, si yo tengo un changarrito y ahí manejo sustancias inflamables, explosivas, me es exigible la NOM 020. Tengo una empresa muy grande, pero no manejo nada de sustancias inflamables o explosivas, pues realmente no me hace una obligatoriedad la NOM 020. Y bueno, hace una aclaración que la norma no aplica para vehículos automotores, ferroviarios, embarcaciones, etc. Una cosa, aunque no haya áreas explosivas, de todas maneras aplica. Bueno, ahorita vamos a ver, o sea, hay algunas referencias que ya están haciendo, por ejemplo, a la NOM 002 también de la STPS para los riesgos de incendio. Entonces ahorita, esto es textual, literal, como bien. No, por eso es que textual, ahí dice, ahí en tu campo de aplicación, dice, o por la naturaleza de tus procesos. Bueno, claro, lo que genere. O sea, bien, no es nada más. De acuerdo, perdón, corrijo. Por eso que bueno que viene Sergio. O sea, en donde haya electricidad estática, donde se pueda generar electricidad estática. En forma general, ¿dónde se puede generar electricidad estática? Pues donde hay motores, por ejemplo, lo dice la misma norma. Entonces, pues en todas las industrias hay motores. Bandas transportadoras, ventiladores, máquinas explosivas. Las plazas de emergencia o canales de motorizados que utilizan diésel también deberían estar. Bueno, cualquier máquina rotatoria en un momento dado genera electricidad estática. Pero por las sustancias inflamables. El diésel no es inflamable, es combustible. ¿Cuál es la característica del diésel? ¿Cuál es la diferencia con la gasolina? La gasolina provoca se provoca un vapor inflamable a características de temperatura ambiente, incluso bajo cero. En cambio, el diésel tú tienes que llevarlo a altas temperaturas, a altas presiones. O sea, el diésel en condiciones normales no te provoca una. Oye, Tocayo, el diésel no es un hidrocarburo. Sí, pero si tú lo ves también, ahí podemos consultar en el NFPA, el diésel no está, como tal, no está clasificado como un área peligrosa. Por eso si ustedes lo ven, es mucho mejor todavía usar diésel y no tienes el riesgo de lo que representa la gasolina. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué referencias hay? Bueno, aquí es importante porque ahora vamos a ver que en nuestra norma 022 ya se hace referencia a la norma 002 STPS 2010, condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Y vamos a ver que nos está dando una cierta exigencia para la instalación de pararrayos. Porque aquí podríamos decir que de acuerdo con la norma, los pararrayos pues era donde había sustancias inflamables o explosivas, ¿no? Pero al relacionarnos con la 02, vamos a ver que hay otras exigencias también. Nos habla de la NOM 017, que es equipo de protección personal, selección, uso y manejo del equipo de protección personal. Nos habla de la 018, para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas explosivas, ¿no? Básicamente los señalamientos. Nos habla de la 026, colores y señales de seguridad por fluidos conducidos en tuberías. Y la NMX 549, pues decimos que el sistema de protección contra tormentas eléctricas.
básicamente es la que nos habla del diseño de los sistemas de pararrayos. Bueno, ya saben, cualquier pregunta o duda, pues podemos hablar. Algunas definiciones dentro de lo que viene en la norma, pues habla de la autoridad laboral, que sería la Secretaría del Trabajo, la carga eléctrica estática, es la propiedad de la materia que se manifiesta por la pérdida de abundancia de electrodos, densidad del rayo a tierra, eso es importante porque de alguna forma se menciona también dentro de la norma, es el número de rayos que inciden a tierra por kilómetro cuadrado por año en una región específica. El nivel isocerámico de la región. El nivel isocerámico o isodensidad de rayo a tierra, que de hecho, pues ya ustedes entran con detalle a la NMX J549, es un dato que ustedes van a usar para pues, definir si se requieren los pararrayos, ¿no? El electrodo de puesta a tierra, que también es algo que se comenta o que decimos, habla de electrodo, de electrodos, los elementos metálicos enterrados, que por cierto también ha sido un tema de discusión. Si yo tengo una varilla, pues ese es un electrodo. Si tengo dos varillas interconectadas, ese sería un electrodo. Y si tengo tres varillas es un electrodo. Si tengo una malla, pues ese es un electrodo. N electrodos. O sea, y con cables y lo demás. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? El término terminal aérea, que por cierto, es el nombre correcto que deberíamos dar a las puntas de pararrayos, las convencionales, que se menciona también en la norma NFPA 780, que es la que habla de los pararrayos, y habla ahí de las air terminals, ¿no? Que serían las puntas afiladas. Los pararrayos o las terminales aéreas convencionales, que no estamos hablando de las Flanking Flanks o las autocebantes o las ionizantes, ¿no? O sea, una punta afilada, pues esa sería una terminal aérea, ¿no? Y dice que es una terminal de los elementos metálicos cuya función es ofrecer un punto de incidencia para recibir la descarga atmosférica. Bueno, estoy poniendo únicamente las definiciones más importantes, ¿no? La norma viene también una cantidad más grande. Sistemas de protección contra descargas atmosféricas, pues el conjunto de elementos utilizados para proteger el área contra los efectos de una descarga. Y ustedes si entramos ya en el diseño, pues van a encontrar que se usa el término o el criterio de la esfera rodante, que lo que pretende es que tú tengas una punta y la esfera pues no tenga contacto con tu superficie, con tu área, con tu azotea, con lo que tengas. Por ejemplo, es algo que hay que ver y que hay que considerar. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una estructura pues, de determinada altura, yo tendría que poner pararrayos también en los costados. Primero una punta pivote y a partir de esa ya vas. Okay. Interesante. Nef, salud. Gracias. La norma ahora ya nos habla de un sistema de protección externo. Ahí está. Nos habla de un sistema externo y un sistema interno. O sea, si voy a instalar pararrayos, mi sistema externo, ¿cuál es? Pues las terminales aéreos, los conductores de bajada, la red para la puesta a tierra. Pero ya es obligatorio, si voy a instalar pararrayos, que también tenga un sistema interno de protección, que sería una unión equipotencial, y los SSTT, dice nuestra norma, que son los SSTT, supresores de sobretensiones transitorias. Artículo 285. ¿Ok? Entonces, los SSTT, supresores de sobretensiones transitorias, ahora ya es obligatorio, si pongo pararrayos, tener supresores de sobretensión. Eso lo establece la norma. ¿Okay? Y habla del sistema, un sistema externo y el sistema interno. ¿Okay? Porque antes estaba así muy aislado, ahora ya es obligatorio. Instalo pararrayos, tengo que instalar supresores. ¿Okay? Bueno, otra de las definiciones es la unión eléctrica, conexión equipotencial. No creo que haya mucha duda ahí. Ven en la norma las obligaciones del patrón. No olvidemos que básicamente lo que se busca con la norma es proteger a los trabajadores, y habla de un patrón porque habla de un centro de trabajo. Si quieren esto lo vemos con cierta velocidad, o si tienen interés, como ven, lo vemos rápido o... Tú dale. Dale, va. Bueno, ¿cuál es la obligación del patrón? Establecer condiciones de seguridad. Ya platicamos, contra cargas estáticas,
Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Medir la resistencia, interesante también este punto. Medir la resistencia a tierra de la red de conformidad con el capítulo 9, ese es el método de medición, lo vamos a ver más adelante. Comprobar la continuidad, porque obviamente pues, si yo tengo muy bonito mi sistema, pero ya alguien se robó el cable o se desconectó o el electrodo está dañado, pues tengo que confirmar que hay una buena conexión. Y bueno, por este medio yo voy a controlar. También hay una forma de controlar la generación de electricidad estática y es por medio de humedad relativa. Si yo tengo un proceso donde pueda generarse electricidad estática, una forma de controlarlo sería yo tener una humedad relativa mayor a un 65%. Por lo tanto, tendría que estar yo vigilando que en mi lugar, vamos a pensar que aquí yo tuviera algún proceso, bandas transportadoras, unos hilos, tuberías que conducen fluidos. Entonces, puedo ahí en ese caso pues generar una humedad relativa de un 65% o más para controlar la electricidad estática. Eso yo nunca lo he visto, no sé si alguien lo haya visto, que alguien controle con humedad relativa la generación de electricidad estática. Sí, ¿se lo viste yo? ¿En qué lugares? ¿En Textilería. ¿En las textiles? Sí. Y que hay humidificadores para estar. Ok, también la norma cuando haces ese sistema dice que tienes que tener el monitoreo de la humedad con la alarma. También donde procesan, cortan, imprimen las bolsas ¿De plástico? de plástico. A mí me tocó verlo en un lugar donde tenían una zona como de 8x8 y almacenaban tanques con solventes. Estaban dando los tanques y esa zona estaba Con esa humedad. con esa humedad. No, yo no había visto. Después voy a hacer referencia a esa diapositiva, perdón, a este método de medición. Adelante, después lo veo. Bueno. Lo pregunto. Seguimos con las obligaciones del patrón, pues debe informar a los trabajadores y a la comisión, si existe una comisión de seguridad y higiene, los riesgos que representa la electricidad estática. Por cierto, ahora dice que debe capacitar y además da un programa, ¿no?, de lo que debe estar dentro de la capacitación, de los cursos. Entonces, adiestrar y capacitar a los trabajadores sobre técnicas para descargar y evitar la generación de electricidad estática. Y eso viene pues, en el capítulo 10. Bien, importante, registrar los valores de la resistencia de la red de puesta a tierra y la comprobación de la continuidad, y cuando la humedad relativa sea una forma de controlar la electricidad estática, pues ahora sí que registrar y mantener esa humedad arriba del 65%. ¿Qué es obligación del patrón también? Exhibir a la autoridad laboral la información. No sé si les ha tocado que pues llegan los inspectores del STPS y le piden al centro de trabajo, pues dame tus reportes de la norma 021. ¿Qué obligaciones son para los trabajadores? Pues observar las medidas de seguridad que se prevean en la norma, participar en la capacitación y adiestramiento y notificar cualquier situación anormal en los sistemas de puesta a tierra y para red. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta el momento? Los reportes de que se entregan a la STPS, ¿qué vigencia tienen? Actualmente ya va 12 meses. Y anteriormente el reporte tenía una vigencia de 2 años y actualmente ya te obliga a hacer las mediciones y el reporte cada 2 meses. ¿Es eso independientemente si es tipo de estiaje o no? La norma te recomienda que lo hagas en época de estiaje, que es cuando tienes los más altos valores de resistencia. Te lo recomienda. Pero también si tienes un reporte, pues en épocas que no es de estiaje, pues de alguna forma. Puede ser. O sea, lo recomendable es, y lo dice la norma, que lo hagas en época de estiaje. Lo dice, está por ahí medio. Bueno, perdón, aquí vamos a ver las condiciones de seguridad. En la norma ya nos habla de condiciones de seguridad. En el capítulo 7 nos dice las condiciones para controlar la electricidad estática. Se determinan pues, por la naturaleza del trabajo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que más genera la electricidad estática? Pues la fricción, de alguna manera, ¿no? Si hay líquidos a través de una tubería, pues hay una fricción y por lo tanto se está generando electricidad estática.
¿Qué más vamos a considerar? Pues las características físico-químicas de las sustancias, la temperatura o punto de inflamación, el límite de explosividad, viscosidad, en fin, características físico-químicas de las sustancias que manejas, las características del ambiente, la humedad relativa, la temperatura. Si estuvieras en algún lugar donde tienes una temperatura específica y no dependes del ambiente, pues deberás considerarlo, ¿no? Y las características de los materiales, la maquinaria o equipo, el inmueble, o sea, todo lo que está involucrado que pueda generar y afectar tu electricidad estática. ¿Qué hacemos para controlar la electricidad estática? En la norma 7.2a, pues instalar sistemas de puesta a tierra. ¿Sí? También habla de ionizadores o eliminadores de electricidad estática. También no sé si alguien tiene alguna experiencia de algún ionizador. ¿Dónde lo viste? En Ford, ¿dónde? en pintura. Ahí lo tenían, nada más que no sabían para qué servía. De hecho, yo les di un curso a ellos y cuando se los di, presenté la figura de un ionizador y decían, pues esto lo tenemos aquí, pues no sabían para qué. Y con eso se supone que, porque el área de pintura es difícil que pongas humedad, que pongas claro, eso tierra. La pintura, claro. Entonces, con eso puedes ionizar el ambiente y puedes controlar. Sí, aunque lo más recomendable pues, es la puesta a tierra, ¿no? Que es Sí, pero cuando es el ambiente de polvo, pues que la puesta a tierra que tiene. Bueno, cuando menos tus partes conductoras están puestas a tierra. Está bien, pero entonces, bueno, ahí ya conocimos algo de ionizadores o eliminadores de electricidad estática. Ok, dispositivos con conexión a tierra, cepillos mecánicos conectados a tierra. Si tenemos una banda, pues puede haber una especie de cepillo que esté haciendo contacto y eso lo mandamos a tierra y nos elimina la electricidad estática. También en quirófanos, tienes este tipo de equipos para evitar la electricidad estática y que también las partículas se adhieran a las paredes. Bueno, para controlar la electricidad estática, pues hay que asegurar la unión eléctrica equipotencial entre maquinarias, equipos, contenedores, componentes, etc. En la norma más adelante vamos a ver unos. Ahora sí, aquí viene lo que comentábamos. Para controlar tu electricidad y la estática y demás, debes realizar la medición de la resistencia a tierra de la red una vez al año y comprobar la continuidad de los puntos de conexión al menos cada 12 meses. Ya es obligatorio, ya es un área de oportunidad de chamba para todos. Bueno, pero también hay que ver ahorita algo que se ve. Interesante este valor. ¿Antes se acuerdan cuánto era el valor para rayos, el valor máximo de la resistencia? ¿Y cuánto era de la resistencia de puesta a tierra? 25. ¿25 para qué? Para rayos. Sí. Bueno, pues ahora 25 ohms es para la red de puesta a tierra. O sea, y 10 ohms es para la de para rayos. O sea, ahora sí que como dice mi compadre, un supositorio es que aquí, ya ves que nuestra norma NOM 001 pues habla de un valor máximo de 25 ohms. Entonces a lo mejor quisieron, no sé, uniformizar este valor y esto está comprobado y confirmado actualmente para rayos máximo 10 ohms, para la red de puesta a tierra 25 ohms. Tocayo, no sé si tenga que ver, pero en el artículo de subestaciones 924 creo que es, pero ahí, bueno, o puesta a tierra, que habla ahí dependiendo de la capacidad del transformador y del nivel de tensión. correcto, pero ahí estás hablando tú de la NOM 001, de la instalación eléctrica. Así es. A ver, aquí se me ocurre una pregunta interesante y una reflexión, un paréntesis. ¿Tu sistema de puesta a tierra de los motores será suficiente para evitar la electricidad estática en la maquinaria? En una maquinaria X. ¿Sí me expliqué? No, bueno, no. Tengo un motor, les voy a hablar un ejemplo. Yo tengo un motor y lo tengo conectado, moviendo varias cosas y demás. Y mi motor, que nosotros por obligación NOM 001, lo tenemos puesto a tierra, ¿no? A través de la canalización, con un conductor X. Tabla 250-122. Esa sería de acuerdo con la protección. Sí. Pero bueno, entonces esa puesta a tierra de ese motor es suficiente para que yo asegure que mi maquinaria está bien puesta a tierra y elimina electricidad estática. No, son dos cosas diferentes.
No, porque ese conductor es conductor de puesta a tierra de equipos. Es correcto. Para serie de protecciones. No podemos tener la seguridad que haya una continuidad. Si tienes un motor que es de una bomba, por decir, y eso está en una estructura y todo, no podemos asegurar que la puesta a tierra de un motor de la instalación eléctrica pone a tierra la maquinaria y el equipo y las estructuras. Entonces eso sería lo que usualmente se hace, pues en muchas ganas pones una malla, una red, unos electrodos para puesta a tierra de electricidad estática, además de la puesta a tierra de los equipos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Sí? ¿Sí, José Luis? ¿No estás de acuerdo? Tú dices que sería lo mismo. Oye, estoy presentando, ¿verdad? Yo pienso que es suficiente con el sistema de tierras que tienes en la subestación y de ahí puedes llevar a todos lados, porque bueno, tienes que asegurar una continuidad, porque imagínate todavía poner alrededor de una instalación otra para electricidad estática. Santos, ¿tú qué nos podrías comentar? Sí, bueno, depende de lo que tú vayas a manejar con esos motores. El motor no por sí solo te genera estática. Lo que te genera la estática es, en el caso de una instalación tipo Pemex, es el fluido. El fluido que corre a través de las tuberías está generando una estática. Y ahí lo que requieres es poner a tierra, en algunos casos, no en todos, la tubería que supuestamente se maneja con mayor presión, con mayor flujo. O sea, ¿verdad? Porque es la que está trabajando con más presión, está trabajando a más velocidad se genera más estática. Entonces, eso es lo que pones a tierra, y por eso es que es cuando se requiere, que es lo que se hace en Pemex, una conexión, una conexión adicional para condiciones, digamos, en instalaciones especiales, ¿no? Imagínate en un edificio. No, bueno, estás hablando, acuérdate, centros de trabajo es ¿toca ahí? Independientemente del electrodo de puesta a tierra que te pide el 250, ya dijiste, electrodos pues puede ser en electrodos, ¿no? Hay veces que en una gasolinería la cometida es en baja tensión, hay veces que la cometida es en media cuando tienes un transformador pedestal, casi siempre. Ese es independiente de las especificaciones de Pemex. Para las estaciones de servicio te pide que instales una malla con cable de 4 ceros y las derivaciones del 2 para aterrizar columnas, cabezales de motobombas, etcétera. Entonces eso por el proceso, en este caso de una estación de servicio, esa malla es independiente del electrodo de puesta a tierra, pero debe ser interconectadas. Exacto. A ver, bueno, aquí, si me permiten a mí, la opinión es, si tú puedes garantizar que ese conductor de puesta a tierra que llevaste en la tubería o en la cabeza está aterrizando las estructuras, la maquinaria, todo lo demás, pues a lo mejor ya con eso no existe. Pero si no, tendrás que poner. Sergio. No, lo que pasa es que confundimos mucho. La electricidad estática es muy diferente a lo de la NOM 001. Sí, la electricidad. Eso es el concepto. La dinámica de la electricidad. Por ejemplo, la 77, la NFPA 77, creo que es la electricidad estática. Ahí te dice que el calibre mínimo para puesta a tierra para electricidad estática es 6. Y eso es en función del esfuerzo mecánico, no por la corriente que vaya a circular. Entonces, por eso te digo, es un concepto completamente diferente. Y si tú quieres utilizar tu instalación, porque también te lo dice, la puesta a tierra de tus equipos te puede servir para el control de la electricidad estática, pero no necesariamente. O sea, puede ser que tengas que... Es como, por ejemplo, las tuberías de donde va el fluido. Pues cada unión de tubo tienes que hacer un puente para darle la continuidad. Sí, cuando es comprida. Las bombas traen su vídeo, traen sus sellos, todo eso. Entonces, automáticamente el motor sí está aterrizado, pero toda la demás maquinaria está independiente, ¿no? Ese es el comentario. O sea, y como dices, el calibre 6, además, a mejor con calibre 8 ya lo libraste. ¿STP? No, NFPA.
Bueno, entonces, ¿qué otra estábamos hablando para controlar la electricidad estática? Pues bueno, colocar pisos antiestáticos conductivos, ¿no? Bueno, para controlar la electricidad estática seguimos en el tema, modificar el ambiente, ya lo platicamos, eso está ya comentado. ¿Sí? Ionizar el aire en la proximidad de los equipos, ya lo comentamos. Aumentar la conductividad de los materiales susceptibles mediante el agregado de aditivos conductivos, ¿no? O sea, los hago más conductivos y ya doy continuidad, los hago equipotenciales de alguna manera. Bueno, las áreas de trabajo donde la humedad relativa sea la medida de control, pues hay que mantener esa humedad en un nivel superior al 65%. Y hay que medir esa humedad relativa y registrar su valor al menos cada 12 meses, al igual que vas a medir tu electrodo, ¿no? Y monitorear en su caso esta humedad, ¿no? El monitoreo deberá realizarse mediante equipos que cuenten con alarma. O sea, si yo bajo del 65%, pues alguien me lo está monitoreando y me manda una alarma, ¿no? Aguas porque estás abajo del 65%. Ok, pues el equipo deberá contar con calibración. Bien, ahora nos vamos a... ¿Qué nos dice el capítulo 8 de la NOM 022 con respecto al sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas? ¿Sí? Y en el 8.1 de la norma dice que se clasifican de acuerdo con el riesgo de trabajo. A ver, aquí interesante, Nef. Ya los vi que están echando, ¿no? A ver, interesante esto. Los centros de trabajo actualmente, de acuerdo con la NOM 002 STPS 2010, se clasifican en dos tipos: riesgo de incendio alto o riesgo de incendio normal. Ahorita adelante vamos a ver cuáles son algunas características para clasificarlo en alto. Un centro de trabajo que sea de riesgo de incendio alto, no importa la altura, no importa si tienes áreas peligrosas, y de acuerdo con el NOM 002 te pide pararrayos. ¿Ok? Y después vamos también a las normas complementarias también que nos dicen las normas complementarias. Bueno, y para el diseño de los pararrayos, pues nos vamos a la NMXJ 541. ¿Okay? Bueno, aquí nada más estamos mostrando un mapa de la República Mexicana con la isodensidad de rayos a tierra, que como ya platicamos, cuando ustedes diseñan, se deben considerar en los casos que lo quieran diseñar de acuerdo con NMXJ 541. Ahí está. Entonces, así, esta tabla viene en la NOM 002 y aquí nos determinan el tipo de construcción e edificación. Y tenemos riesgo de incendio ordinario y riesgo de incendio alto. A ver si le van leyendo y mientras yo paso la lista. Sí. A ver, Miguelito, vele leyendo qué nos dice. En el riesgo de incendio, concepto: superficie construida en metros cuadrados, en ordinario menos de 3.000, alto mayor a 3.000. Inventario de gases inflamables en litros, menor de 3.000 y en alto es mayor o igual a 3.000. Inventario de líquidos inflamables en litros, menor a 1.400, igual o mayor a 1.400 en alto. Inventario de líquidos combustibles en litros, menor de 2.000 en ordinario y en alto igual o mayor a 2.000. Inventario de sólidos combustibles instruido al mobiliario del centro de trabajo en kilogramos, menor de 15.000 es ordinario, mayor o igual a 15.000 es en alto. Ahora, para los materiales pirofóricos y explosivos en kilogramos, en ordinario no aplica y en alto cualquier cantidad. Adelante, Ricardo. Están poniendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esa tabla. No queda bastante clara. Claro, sí se ve. ¿Qué es un material pirofórico?
La fórmula técnica, como los que usas para los pirotécnicos. Ahí está la definición en el piso del... ¿Esos valores de qué son? A ver, dependiendo, es que mira. Romero dijo. A ver, interesante, porque esto aquí, sobre la pregunta que hace aquí Francisco. Si yo tengo una superficie construida que está igual o mayor a 3.000 metros cuadrados, la NOM 002 y la NOM 022 me obligan a poner pararrayos. O sea, no importa si tiene 25 metros o 2 metros o 3 metros. Yo tengo 3.000 o más, tengo que poner el pararrayos. ¿Okay? Porque es de riesgo alto. Todas las que sean de riesgo alto, que son las que caen aquí, deben llevar pararrayos. Y acuérdense que ya hablamos de protección interna y protección externa. ¿Cuál es la protección interna, Eloy? A ver, no habías llegado por eso. Estoy preguntando. La de adentro. La que no está afuera, la que no está externa. Bueno, ya dijimos, la protección externa pues son las terminales. A ver, dile las siglas para que le ayudes. Dile las siglas. Ok, y la interna es la que haces con las SSTT. ¿Qué son las SSTT? Bueno, las que hacemos con los impresores de sobretensión están ahí. ¿Okay? Eso es bullying. Bueno, perdón, entonces volviendo al estómago, todos los que estén aquí, que cumplan alguna característica de esta columna, requieren pararrayos. Entonces, 3.000 metros cuadrados o más en construcción, litros, 3.000 litros o más de gases inflamables, pararrayos. Digo, estamos ahorita generalizando, o sea, obviamente, pues ese lo aterrizo, ¿no? Sin nada, ¿no? Pero bueno, líquidos inflamables en litros, 1.400. O sea, cualquier gasolinería. Cualquier gasolinería. El tanque más chiles es de 20. O si en tu casa dices, bueno, pues yo voy a guardar un tanque y es de 1.500, pues tienes que poner. Inventario de líquidos con combustibles, 2.000 o más. Por ejemplo, combustibles, el diésel es combustible. O sea, si yo tengo más de 2.000 litros de diésel, necesito poner pararrayos. Me obliga la norma 002 y la 021. Si tengo sólidos combustibles, aquí hay algo interesante, de 15.000 kilos. ¿Qué? Kilos. Un dato interesante, aquí mismo la norma lo dice. Yo tengo un centro de trabajo donde tengo 15.000 kilos en mobiliario de trabajo y la norma dice que podemos considerar o debemos considerar 60 kilos por persona. Entonces, si por favor me ayudan, digo, ya sé cuánto es, si divido 15.000 entre 60, si tengo una oficina de 250 personas o más, pararrayos. ¿Sí? 250. Entonces, si yo tengo 250 empleados en una, y no importa que no sean 3.000 metros, sino, o sea, de 250 o más empleados, movilidad, NOM 002, STPS 2010. Porque lo dice la norma aquí abajo, ahorita lo dice. Bueno, y los materiales pirofóricos, o sea, los pirotécnicos, y no sé, pólvora, etcétera, etcétera, pues ahí cualquier cantidad. Porque consigue una persona por 60. Eso no son de los sacos, pero es que está más. Aquí en la norma lo dice, déjame ver si de aquí lo son pelados de 60. ¿Pero ese es un sólido combustible la persona? No. A ver, la norma considera que en tu labor de una oficina normal, una persona tiene en materiales combustibles 60 kilos. No, Ok, o sea, entre el mobiliario, tu silla, los papeles, todo eso, la norma considera 60 kilos. El archivero. Y entonces, por eso se vuelve de 250 o más, se vuelve riesgo alto. Entonces tú como verificador con todos tus archiveros necesitas para algún archivo, necesitas para rayos. Quitas esos papeles y Si le cuentas a ti. En 20 años, ¿cuántos archiveros has llenado? aunque luego, bueno,
En la guía de referencia, la misma norma trae una guía de referencia donde habla de características, donde sugiere poner pararrayos y también habla de cómo hacer equipotenciales. Vamos a ver un poquito ahí adelante. Ricardo, Okay. entonces aquí con esta tabla de la anterior, eso simplemente excluye lo que habla la N.49, donde se dice que para determinar si se procede hay que hacer una guía de evaluación de... Bueno, o sea, etcétera, etcétera. eso sería además de... O sea, si tú tienes dudas, te vas a tu plano, tu mapa de la República, ves la isodensidad y de acuerdo al número de rayos, aplicas la formulita, la DMEC y ya determinas si requiere o no pararrayos. Pero si estás en alguna de las condiciones de aquí, pues ya ni siquiera te vas a calcular nada, ya lo pones por... Y es más, y ahorita vamos a hablar de las normas de referencia, el artículo 117, donde habla de construcciones de 25 metros o más. Entonces ahí te obliga a pararrayos también. ¿Okay? Vemos si estás de acuerdo. Yo lo que quisiera, por favor, que pudiera recordar, ¿en qué parte dice los que manejen estos tipos de riesgo alto deben tener pararrayos? En la NOM 002. Bueno. ¿No es en esta? A ver. No, que me quedé con esa duda. Los centros de trabajo que se clasifiquen como riesgo de incendio alto, aquí, en el 8.1. Gracias. Está muy bien la observación de Memo para recalcar. En el 8.1 de la NOM 022 se establece que los centros de trabajo que se clasifiquen como de riesgo de incendio alto, de acuerdo con NOM 002, deberán instalar un sistema de protección contra descargas. Entonces, bueno, haciendo aquí un pequeño resumen, a ver, si tengo materiales inflamables o explosivos, pararrayos. Si tengo riesgo alto, pararrayos. Y si ahora me voy también con las normas complementarias del reglamento de construcción, el 117, el 6.2.2, si tengo una edificación de 25 metros o más, pararrayos. Y me dice, yo puedo tener un edificio de 10 metros, pero tengo una antena de 15, ya son 25, pararrayos. O tengo el edificio de 20 y tengo un tanque elevado que tiene 10, ya rebasa los 25, pararrayos. ¿Sí queda claro? Yo hago una pregunta. Una unidad de verificación de la 001 puede obligar al cliente a tener un pararrayos? No, pero ¿quién lo obliga? La unidad de verificación realmente no lo obliga. ¿Quién lo obliga? No, él dice que si un verificador de la 1 te puede... Bueno, a ver, pero vamos, como NOM 001, hago una pregunta. ¿Tienes algún artículo de pararrayos en la NOM 001? Sí. ¿De pararrayos? O sea, te habla que las bajadas de pararrayos están a un 80 o menos, los debes unir. Pero no hay un capítulo de pararrayos. O sea, específicamente en NOM 001 no hay un capítulo de pararrayos. No hay. Ahora, ¿quién te obliga? La NOM 021. Y las normas complementarias, el artículo 117, 6.2.2, esos son los que te obligan. O sea, si tú quieres hacer una referencia o decirle a un cliente, pues a un usuario, cuáles son las obligaciones que debe cumplir, esas serán tus referencias. Y la unidad de verificación, concretamente para tu pregunta, no te puede obligar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada más un pequeño comentario. Cuando hablas de las normas técnicas complementarias, aplican para el Distrito Federal. Es correcto, muy bien. Y bueno, algunos que ya han adaptado el reglamento, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. El Estado Hay de estados México. pequeños que no tienen reglamento de construcciones y adoptan el estado vecino. ¿Quién que tú sepas sería interesante? ¿Quién sabes tú que ha adaptado el reglamento de construcción? Creo que en Tlaxcala no hay reglamento de construcciones y adoptan el de Puebla. ¿Y en el Estado de México? Ahí no sé si hay reglamento sinceramente, pero ahí ni siquiera hay la figura de corresponsables. ¿En el Estado de México? Son peritos responsables de obra y firman por todo. Pero el reglamento no aplica en el Estado de México. El nuestro. No, el nuestro no. No, entonces nada más sería ¿qué pasó, Santos? A ver, entonces aquí, nada más para aclaratoria. Claro. Sí. Para aclarar un poco más lo que dice,
en el Estado de México o en Jalisco, ¿qué? ¿Instalas o no instalas pararrayos? Sí, dependiendo de qué. A ver, interesante. Porque acá dicen, no hay el reglamento, no están las normas técnicas, no. Pero por eso, campo de aplicación de la NOM 022, la República Mexicana. Eso es. Campo de aplicación de la NOM 002 STPS, todo. República Mexicana. Todo. Entonces, en donde no podrías hacer referencia del reglamento de construcción es realmente fuera del DF. Porque ahí, lo que te comenta artículo 117, sección 6.2. Pero en este caso la norma oficial mexicana está por arriba del reglamento de construcción. Así es. Entonces aquí le aplica la 002, es una norma oficial mexicana. Así es. Y en todo esto que tú estás diciendo, de acuerdo con eso, por la 002, se tiene que instalar en esos lugares. Así es. Pararrayos. Así es. O sea, lo que él tendría que decirle, ¿verdad? Considero si quiere hacer una recomendación, pero supuestamente nosotros, en primera instancia, como verificadores, estamos para dar recomendaciones de otra cosa. Ok, hay que dar una orientación. Pero si uno quiere como un plus al cliente, decir, oiga, sabe que de acuerdo a su instalación, etcétera, considero que aquí debe de llevar para rayos, consulte con el verificador, con la instancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una norma oficial mexicana que obliga, y aquí, así es, de acuerdo así es, con eso, ¿no? de acuerdo. En algún momento se lo van a pedir y ya. Así es, de acuerdo, de acuerdo. A ver, pero aclarando más, volviendo al asunto para ir más claro, ¿sí? Sí. En la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas no dice, como tú le observaste, no habla de pararrayos. Es el equivalente de nosotros, en este caso con NFPA. Nuestra NOM viene de la norma 70 de NFPA. En la norma 70 de NFPA no te habla tampoco de pararrayos. Para allá, quienes inventaron allá la norma, tienen la norma 780, en donde habla de eso. Y nosotros aquí esa parte la tenemos en esta norma oficial mexicana. Para ir entendiendo las estructuras, ¿sí? No lo dice aquí, pero lo dice en esta otra. No nos aplica aquí, pero nos aplica en la otra. No somos especialistas en esto, pero hay especialistas en la otra. O somos también especialistas de esto y especialistas de la otra. ¿Sí? Ok, pues alguna... ¿Quién lo verifica este sistema de...? ¿La NOM 022? Sí. Hay unidades de verificación. Todas las NOM, a ver, por ejemplo, ahí es algo también interesante. Todas las NOM deben tener una unidad de verificación. En el caso especial de pararrayos sistema va a ser quien verifique esta... A ver, espérate, perdón, ahí también aclaro. Sí. La Ley Federal de Metrología y Normalización dice, de toda norma oficial mexicana, ¿sí? Si la dependencia que emite la norma juzga conveniente que esa norma se tiene que verificar, entonces se tendrá que decir en el cuerpo de la norma o en otro documento, ¿verdad?, el procedimiento de evaluación de la conformidad. ¿Sí? En la norma 22... No todas las normas oficiales mexicanas, no en todas las normas se están verificando. ¿Sí? No todas. ¿Existe verificador? ¿José Luis? No. ¿Tú qué dices, José Luis? No, es que... Bueno, ok, en esta NOM 022, si nos da tiempo, lo vamos a ver, habla de los laboratorios de prueba y de las unidades de verificación. No sé si lo comentamos de una vez porque eso es lo interesante, bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, de esta ya no hay problema, de esta tabla. Bueno, ahí es una que pasaron de los rayos, la guía de referencia que ya platicamos. Bueno, a ver, la guía de referencia, que es en la misma norma, habrá algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la guía de referencia, construcciones de patrimonio cultural muy importante, irreemplazable, para rayos, ¿no? Bueno, casos adicionales a los determinados en esta norma, en los que se sugiere considerar la instalación de un sistema de protección contra descargas. Y esto es lo que viene de la norma, es lugares en los que se reúnen a grandes multitudes. De hecho, ya con la NOM 002 ya hablábamos de... Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿eh? En la NOM 002 habla de 60 kilos de mobiliario. O sea, en teoría en un estadio no tienen mobiliario, ¿no? Pero ahí sí, tendrías una gran multitud, ¿no? Continuidad de servicios críticos, pues si tienes un site, pues ahí te recomiendan. Alta densidad de rayos a tierra, aquí sí, Gilberto. Si tú dices, oye, pues de acuerdo con mi
isodensidad de rayos, aquí hay muchos, pues aquí se le pone. Eso lo marca la norma. Edificios o estructuras altas y aislados. Importante, también en las normas complementarias, que como estamos diciendo, son para el DF, ahí habla que edificios que estén separados de otros a 500 metros o más. O sea, si yo tengo un edificio que está aislado por ahí, está a 500 de separación en un radio de 500 o más, ahí también recomienda poner para rayos. Bueno, locales o edificios que contienen un patrimonio cultural irreemplazable. Esto es, viene también esto de la norma. Las pirámides. Por ejemplo, sí, o edificios en el centro, ¿no? Que bueno, luego llegan los maestros y las queman. La catedral. Sí, llegan y queman las puertas, ¿no? Los alumnos. Bueno, entonces ahora aquí ya estoy haciendo la referencia del reglamento de construcción del DF. Sí. Artículo 117. Las edificaciones deben estar equipadas de pararrayos en los casos y bajo las condiciones que se mencionan en las normas. ¿Cuáles normas? Las normas complementarias. ¿Okay? Y aquí ya nos vamos. Aquí está el reglamento de construcción del Distrito Federal en el 6.2.2. Las edificaciones deberán estar equipadas con sistemas de protección a las descargas eléctricas atmosféricas que las protejan y bajo las condiciones siguientes. Bueno, en este caso la norma complementaria es la 022. Dentro del reglamento de construcción hay unas normas que complementan al propio reglamento, porque por ejemplo este 117 hace referencia a este 6.2.2 dentro del mismo reglamento. Técnicas complementarias del proyecto arquitectónico se refiere. Ok, sí, claro, del proyecto. A eso se refiere. Del proyecto. A eso se refiere. Ok, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces ahora sí, estamos en el 117 del reglamento de construcción, 6.2.2. 1. Todos los cuerpos construidos de más de 25 metros de altura. Aquí ya estábamos hablando de los 25 en alguna ocasión. Aquí está la fuente, ¿no? Y por eso dice cuerpos, ¿no? Los que les comentaba, yo tengo a lo mejor un edificio de 10 metros y una antena de 15, entonces lo que esté arriba de 15 eso me obliga por todas las edificaciones consideradas con gran grado de riesgo alto de incendio, pues eso ya lo platicamos aquí otra vez. Se vuelve a mencionar las de la tablita de la NOM 002. ¿Okay? Ahí entrarían definitivamente todas las gasolineras. Totalmente, Totalmente. totalmente. O sea, pero a ver, ahí ya habría... son dos porque también ya esas están manejando sustancias inflamables. Esa ya, con ese, aunque tuvieras un dispensario y estuviera por default ya. Es que anteriormente estaba la situación de que si se solicitaba o no un sistema de pararrayos a las gasolineras. Y en alguna ocasión el ingeniero Pablo nos trajo un comunicado donde sí era obligatorio, pero muchas de las unidades no, como no estaba establecido en la norma o algo así, no era exigible. Pero ahorita con esto... No, pues ahorita ya, no, 022, aquí está. Y el reglamento de construcción. También. Con los dos. ¿Ok? Ahora, aquí lo que les comentaba. Lo que se decía en la norma PEMEX, la norma o la especificación de construcción de gasolineras, decía que bajo estudio de ingeniería, ¿verdad?, se debería de determinar si se requería en la gasolinera o no el sistema de pararrayos. ¿Sí? Entonces, pero ningún proyectista de gasolineras nunca te hacían ese estudio, ¿verdad? Y ellos iban por lo más fácil, pues, si me exigen y me están ching, pues sí lo pongo, si no. Entonces cuando estaban así, pues ya era cambio. Y variaban esta punta para rayos y ya lo ponen, y donde se les ocurría ni siquiera hacían un estudio. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, depende de cuántos tanques tienes para llegar a este alto riesgo, de que ahora sí diga, así se requiere poner También, porque como decíamos, NOM 002 o NOM 022. Si vas a poner una gasolinera ahí en Walmart y nada más tiene un tanquecito de 5,000 litros. También. También, porque ese que de 3,000. Suponiendo que fuera de 3,000, ¿por qué no? Menos, pues ya, ahí no se requeriría. Sí, porque está manejando sustancias inflamables o explosivas. Pero depende de la capacidad, es lo que está diciendo que ya pero te lo dicen, no se ¿qué pasa? Apoyando un poco lo que dice el ingeniero, de que en ocasión voy a pasar aquí al pizarrón para adelante. De experiencias en proyectos tipo Pemex. Si
tenemos un tanque de combustible, por ejemplo, Agarra otro color, ese no se ve. Agarra otro color. por ejemplo, tengo un tanque de combustible, ya sea de techo flotante o no, ¿no? Aquí tengo combustible que quieran, combustible que está almacenado. El espesor de este tanque me permite utilizarlo como conductor de puesta a tierra cuando caiga una descarga atmosférica, porque este tanque lo estoy colocando en diferentes puntos a tierra. Si yo bajara una punta para rayos, vamos a pensar aquí, y la bajo, la tenemos que adicionar a la pared del tanque. En caso de una descarga, como esto lo tengo a tierra, puedo tener un arco aquí, y eso es una fuente de ignición con respecto al tanque. Y si tengo alguna fuga de este líquido combustible, de este líquido inflamable en forma de gas, es la fuente de ignición que me puede provocar una de las condiciones de explosión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evita la punta para rayos apoyando lo que se elige, y se utiliza únicamente la puesta a tierra, porque la pared del tanque es suficientemente fuerte para descargar la descarga atmosférica. Hay una condición. Pero bajo estas condiciones en que se utiliza el mismo cuerpo del tanque, Claro, sí. ¿qué condiciones debe tener esa conexión de la punta con el cuerpo del tanque? A ver, NFPA 780 te maneja que tú tienes que tener un espesor mínimo de 1/4 de pulgada. O sea, si tú tienes 1/4 de pulgada o más, ni siquiera necesitas pararrayos con que esté puesto a tierra, como dice. Lo que sí hay que ver es hacer un cálculo de qué configuración de puesta a tierra necesito colocar en ese tanque. Normalmente decimos 2 puntos, pero no, bueno, existe un cálculo, voy a buscarlo, si lo encuentro se los comparto, para saber cuántos puntos son los que tengo que colocar de acuerdo al diámetro del tanque. Oye, y por lo tanto algo interesante, de acuerdo con lo que estás comentando, si yo tengo una estructura en un edificio que todo es metálico, columnas y demás, ¿puedo usar esa estructura metálica para la puesta a tierra? Así está el Torre la estela Mayor. de luz. La estela de luz. La estela de luz. O sea, sí. Sí lo puedo usar. Torre Bangkok, sí. Torre Bangkok. Torre Mayor, creo también. Bueno, entonces regresamos aquí. Adelante, Carlos. Entonces consideramos, vamos a todas las edificaciones aisladas en un radio de 500 metros, sin importar su altura. O sea, si tengo una edificación que está aislada de las demás a más de 500 metros o más, deberá llevar pararrayos. Esto es, acuérdense, estamos en normas complementarias del reglamento de construcción del Distrito Federal. Y aquí viene algo medio contradictorio de ese mismo reglamento que dice, se excluyen aquellas edificaciones ubicadas en un radio de 500 de un edificio más alto adecuadamente protegido. Aquí yo no sería muy, porque tú le estás dejando la protección a tu vecino. Si el vecino la tiene bien, pues ya tu protección no la tiene bien. O sea, esa la comento, pero en realidad yo sentiría que... Bueno, yo ahí pensando un poco, ya ve que comentó lo de las puntas para rayos de francesas. Sí, la Francia las en realidad no hay un estudio que avale que esa punta con ese sistema que le están colocando te va a proteger el área que dicen que funciona como si fuera un paraguas. En realidad, cuando se le solicita a esta entidad que muestre algún fundamento técnico o científico en el cual está fundamentando sus normas y sus pararrayos, no existe nada que pueda fundamentarlo. Entonces, yo me iría con el método tradicional. Nuestro buen amigo Alfredo Juárez, que él tiene un libro de puesta a tierra, él comenta, es cierto, en Francia, que donde son las puntas, ahí usan las puntas convencionales, las terminales ahí. No usan la Franklin ni nada de eso. Bueno. Entonces, ¿dónde estábamos? Ok, se consideran como parte del sistema de pararrayos los elementos de captación, la red de interconexión y los dispositivos de puesta a tierra. La señalización de los elementos de captación, terminales aéreos o puntas se deben colocar firmemente anclados. Esas son recomendaciones. Ok, aquí estamos hablando de los dispositivos de cebado. ¿Cuáles son los de cebado? Pues se supone que son los que automáticamente se
se prenden, se encienden, se ponen en operación, que serían como las puntas Franklin France, ese tipo de puntas, ¿no? O los sistemas de dispersión de cargas deben ser sustentados por la memoria de cálculo. Aquí te dice lo que estabas comentando, realmente no tenemos un sustento así pues, muy importante, pero si te dan una memoria de cálculo, pues de alguna manera pues, hay que aceptarlo. Porque si no hay una norma, acordemos también uno de los títulos de la norma 001, dice, a falta de una norma mexicana, pues aplica la norma internacional, y si no hay una norma internacional, pues la norma del fabricante. Entonces, pero se debe sustentar con una memoria de cálculo. Ok, una manera de cómo lo menciona la norma, pues que debes de poner tus puntas terminales aéreas a cada 15 metros como máximo, ¿no? En los vértices, si tienes una techumbre plana, en fin. La conducción a tierra debe seguir el camino más directo, evitar los dobleces de 90. Los cambios de dirección se harán con curvas con radios no menores a 203 milímetros. O sea, no podemos hacer 90 grados, ¿no? O sea, hay que hacer los radios de curvatura de más de 20. Bueno, para seleccionar un sistema externo de protección de pararrayos, pues debemos de ver el arreglo general del centro de trabajo, las sustancias que voy a manejar. Obviamente si tengo en algún lugar donde las estoy concentrando, pues ahí debo de dar especial cuidado, ¿no? Y poner ahí la protección, ¿no? La densidad del rayo de la región, aunque como dices Gilberto, si ya me está obligando, pues ya, ¿para qué me pongo a ver la memoria de cálculo? ¿No? Si ya me está obligando. Y la zona de protección del sistema. Oye, Richard, yo me tengo una duda. Si manejas lo que el 549, el ANSE, que la esfera rodante, te marca una separación entre puntas alrededor de 8 o 750. 750. Aquí dice en esta norma que menciona 15. Bueno, aquí es interesante. Si tú vas a poner NMX 549, que te lo está comentando ahí, tú vas a poner las 750 y luego hablas cuando tienes más de 30 metros en una estructura, pues ahí pones a 15. O sea, te hace vamos a decir una cuadrícula que da ciertas características. Pero sí, esta es de la norma complementaria, lo de los 15 metros. Entonces yo no le haría mucho caso. Si va a ser un diseño, vamos a NMX 549. Sí. Bueno, yo esto de los 15 metros veo que sale de las 780, ahora mismo la estoy mirando, pero ve las 780 y ahí te habla 750, 6 a 750. Y bueno, es que depende el radio que tenga de la esfera que estoy tomando. Pero el método de esfera rodante me puede dar desde... No, estamos hablando de la separación de las puntas. Pero va en relación con lo que él dice. Me puede hacer, si la esfera toma un diámetro más grande o más pequeño, me puede dar desde 7.6 metros, 15 metros, 23 metros o 30 metros de acuerdo al radio que tenga de la esfera. De acuerdo al grado de protección. Sí, bueno, existe una tablita en la 780 en donde me muestra esos radios de curvatura cuando yo hago el método de la esfera rodante para determinar a qué tamaño, a qué distancia voy a colocar cada una de las diferentes puntas. ¿Ok? ¿Y en qué caso, o para qué caso se aplicaría separación de 15 metros? ¿Con una esfera rodante de cuánto? Para finalmente compararlo con lo que dice la 549, porque sí, efectivamente marca diferentes diámetros, pero para condiciones muy distintas. Síguele, si quieres, la dejamos hoy. Bueno, aquí estamos. Bueno, el centro de trabajo debe contar con un estudio que demuestre que el área de cobertura del sistema está protegiendo. O sea, por eso es que ahora, si vamos a hacer una verificación, deberá tener su proyectito donde se vea que está cubriendo las áreas a proteger. ¿Ok? El estudio deberá ser elaborado por un ingeniero electricista o afín. Sí lo menciona ahora, o sea, si vamos a verificar, dame tu estudio y firmado por un ingeniero electricista, ahí sí lo dice la norma. ¿Qué va a tener nuestro estudio? Pues tipo y características del sistema, alturas de las terminales aéreas, ubicación del sistema, área de cobertura, nombre y firma de quien elaboró con su cédula profesional. 8.4. Para reducir el riesgo de la corriente de rayos se deberá adoptar lo siguiente: instalar una superficie de alta resistividad en la zona de tránsito de trabajadores, tal como grava triturada de 10 centímetros, como mínimo, entre el terreno natural y los sedimentos del sistema de puesta a tierra.
a ver esto qué me está diciendo, que si yo tengo mi bajada de los cables de pararrayos y luego paso por donde hay un pasillo donde circula el personal, entonces deberé protegerlo con grava triturada entre el terreno, o sea, debe estar enterrado y además grava para que dé una alta resistividad, que sería más bien alta resistencia, y si en caso que haya una descarga y alguien esté circulando por ahí, pues tenga menos riesgo de que se pueda ir la descarga, ¿no?, de la persona que esté circulando. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué profundidad la dejo de nivel de piso terminal? Ahí necesitas, bueno, sabemos que son 60 centímetros lo recomendable, pero ahí como diseño tendrías que irte a NMX. Y la segunda, para que no coincida con mi red de tierras que tengo, ¿qué distancia debo tener? Equipotencial, mira, la NOM 001 te dice 1.80, si estás a 1.80 o menos, tienes que unir. ¿Sí? O sea, si estás a 1.81, pues ya no te obliga la norma. Ahora, lo que sí te dice que seas equipotencial, ¿y qué es lo que te recomiendan? Pues que tus electrodos en forma subterránea los unan. Los electrodos, las varillas como tal, las unan. Y lo recomendable es que tú, si tú tuvieras una valla de puesta a tierra y uno de parabéns, pues ahí los unas. O sea, no hay más. Bueno, ahora también aquí en el 84B dice, proveer una canalización no metálica con resistencia a la intemperie sobre la superficie del conductor de bajada. ¿Para qué? Para reducir la posibilidad de contacto accidental o incidental, ¿no? ¿Eso qué es? Nuestro famoso tramo de PVC, un tramo de 3 metros y con su conector de bajada, bueno, de desconectador. Pero el desconectador no menciona en la parte de detalle de las bajadas. La NOM 022 creo que menciona algo ahí. Colocar en la canalización avisos de precaución conforme a la 026 que indique peligro eventual corriente de rayo. Aunque para mí ese letrero pues, no le dice nada al usuario normal, a una persona normal. Pues, pero ¿cuál es la idea? Que si tienes una bajada de pararrayos, tienes tu tramo de PVC y tienes tu letrero. Que más bien sería no permanezca o aléjese o algo así. Pues es que no dice nada. Dice, pues qué interesante. Y eso qué querrá decir. No, sí. Es que no estén ahí, que se vayan de ahí, ¿no? Sí. Ese letrero no dice eso. Sí, eso no dice el letrero, no dice eso. Bueno, ahí ven, ahora sí lo que comentabas, que aquí dice, unir eléctricamente el sistema de puesta a tierra por debajo del nivel de piso. Todos los elementos metálicos, acero de refuerzo de la estructura a proteger, mediante electrodos de puesta a tierra horizontales. Aquí habla de unos electrodos de puesta a tierra horizontales colocados en una profundidad mínima de 60 centímetros. Recordemos que aquí también la definición dice el electrodo es un elemento metálico. Entonces, mi propio conductor desnudo, enterrado a 60 centímetros, es un electrodo. Instalar el conductor de bajada de tal forma que su recorrido sea lo más corto posible y se eviten cruces con instalaciones. Si no evitamos el cruce, pues entonces ¿qué tenemos que hacer? Unir. Es interesante que esto no lo decía la norma, ya lo dice y también lo debemos tomar en cuenta ya, compañeros. Dice, los trabajadores que realicen actividades en azoteas, postes o torres, plataformas elevadas, antenas, etcétera, etcétera, deberán suspender la actividad tan pronto se aproxime a una tormenta eléctrica. Está en la norma, ¿sabes qué? Va a empezar a llover y, no, pues yo sigo trabajando por abajo. Las albercas, por cierto, ese es otro tema interesante. Si está lloviendo, ¿es conveniente estar en una alberca? No. Y por cierto, ¿cuál es uno de los peores lugares para protegerse de los rayos? Abajo de los árboles, ¿verdad? O sea, es donde menos debemos protegernos. Porque son los que están mejor puestos a tierra, ¿no? ¿Sí o no? Las raíces no cuentan, ¿o qué? Bueno, las redes son pararrayos naturales, sí, captadores naturales. Bueno, la red de puesta a tierra de los sistemas de pararrayos deberá interconectarse con otras redes de puesta a tierra, tales como las de motores, subestaciones, sistemas eléctricos. Aquí, otra vez nos dice que debemos interconectar. Ahí es donde se refuerza lo de superficies y potenciales. Así es, así es. 8.7, los electrodos de la red de puesta a tierra de pararrayos deberán permitir su desconexión. Ahora sí, tú me preguntabas, bueno, aquí está, mira.
deberán permitir su desconexión cuando se realice la medición. Entonces, es que normalmente una instalación, digamos, no muy bien hecha, es que la bajada de pararrayos llega directamente al electrodo y realmente debería tener un desconectador para poder medir. Aquí está ya está donde está reglamentado. En la 549 no lo mencionan. ¿No? No. Pues entonces aquí ya está. Sí. 8.7. Ah, no, 8.7. ¿Cuál es? Ah, está 8.7, ¿no? Ricardo, acuérdate que luego los centros de cómputo o los de términos, tienen que ser la electrónica que debe ser independiente a la Tierra. Entonces, pero bueno, esa es una, o sea, ya se ha comentado que esto es un error realmente, ¿no? Además, en el libro de Alfredo Juárez comenta que si tú tienes un electrodo en cercanía con otro, pues se induce un potencial y eso puede estar dañando a tus circuitos electrónicos, o sea que en lugar de mejorar esta técnica, unirlos subterráneamente, de forma subterránea. Ok, entonces 8.7 aquí los desconectadores de bajada, ¿no? Quedan prohibidos los pararrayos reductivos, pero eso ya no es nuevo, pues ya se ve conectado. El método de medición, lo tratamos rápidamente, ¿ya lo conocen? A 1, 4. Bueno, vamos para... Bueno, aquí te dice que el equipo deberás usar calibre 14 para tus cables de extensión, ¿sí? Y luego te dice que los electrodos que usas para hacer la medición deberán ser mínimo de 50 centímetros, con un diámetro mínimo de media pulgada, van 3 centímetros. El Kioritsu no cumple. De acero inoxidable, exactamente los esos delgaditos. Bueno, realmente aquí la norma pues está siendo muy estricta, ¿no? Porque yo te aseguro que el que fabrica instrumentos de medición pues ya comprobó, ¿no? Pero si lo dices, quiero con la norma 022, pues ahí están las características de cómo debe estar el electrodo con el que tú vas a enterrar, el calibre del conductor que tú vas a usar. ¿Ok? Entonces habla pues que debes tener un ohmmetro, voltmetro, flexómetro. Oye, luego, de acuerdo con esa norma, quiere decir que los Kioritsu que todo el mundo utilizamos, el 4101, 4120, tiene sus electrodos de unos 25 30 centímetros. ¿No cumpliría con esa norma? Si tú, estrictamente hablando, tú dirías que no. Y habría que cambiar esos electrodos. Aunque esté calibrado, no cumplirías con eso. O sea, estrictamente no cumple la norma. Ahora, si a mí me preguntaras, alguien lo hizo con ese Kioritsu y eso, pues yo sí se lo hace. O sea, no puedo pensar que Kioritsu. Que los japoneses sean pensados. Bueno, alguien que se dedica a eso. Compras una variedad. Sí, bueno, es la otra, pues haces tus electrodos. Por cierto, ahorita esa pregunta es, me recuerda algo. ¿Alguien ha hecho algún ensayo en donde tengan concreto y que usen humedecer el concreto y después trapo mojado encima y han hecho la comparativa contra un terreno natural? ¿Contra qué? Una de las características, dicen, yo tengo concreto, ¿no? Que es en realidad donde hay concreto. Entonces no voy a perforar. No me dejan. ¿No? Entonces, trapos mojados, humedeces la zona, luego pones el electrodo y luego encima le pones el trapo mojado. ¿Alguien ha hecho alguna comparativa eso contra terreno natural? ¿Cómo lo haces? Si haces eso es porque no... No, porque... el otro. No, porque, bueno, que yo ya lo hice en donde había banqueta, ¿sí? Y había terreno natural, pues, colocó en el concreto y lo coloqué en el terreno natural. Y me dio una diferencia de 8 décimas. ¿Qué? Décimas. Prácticamente lo mismo. O sea, prácticamente lo mismo. En concreto, o sea, quiero aclarar, el concreto puede ser que es conductor, o sea, yo creo que sí funciona en el concreto, el famoso método de poner, pues humedecer el concreto, ponerle el electrodo y ponerle así. ¿Qué tanto humedeces? O sea, te pones bien mojado, pero que dejas que... O sea, que se penetre, pones el electrodo acostado y luego le pones encima el trapo, bien mojado. Y yo a un lado tenía jardincito, o sea, uno lo relleno en el jardín y el otro lo Sí, pero me refiero, vamos a decir, ya estoy haciendo la prueba, está mi electrodo y dejo que será unos 5 minutos, 10 minutos no, que penetre 2 la minutos, humedad. Porque el chiste de esto es eso, que se penetre la humedad en el concreto.
Pero sí para que de alguna forma haya esa continuidad, claro, para que la resistencia haya continuidad. Está bien, pero sí lo han hecho. Ya lo hiciste por nosotros. El mismo electrodo que entierras es el mismo que tienes en la superficie. Y por cierto, fue con Kyoritsu el que... Sí te creemos, Luciano. Bueno, la medición, bueno, seguimos con la medición. Interesante. Realizar la desconexión de la red de puesta a tierra con los equipos eléctricos desenergizados, o sea, si había alguna duda, para hacer una medición de una resistencia de una malla, se tiene que hacer una libranza y desenergizar y desconectar del transformador neutro. ¿Estamos de acuerdo? Y verificar que no hay. Y bueno, que no hay tensión, por eso te pide el otro método con el ómetro de gancho. La norma no lo considera, o sea, yo, y también lo he visto en algunos lados, o sea, conozco el ómetro de gancho también, y realmente no está normado el ómetro de gancho. O sea, no te puedes, o sea, te lo puedes usar como un auxiliar, pero no vale un reporte, pues. Si tú vas a hacer un reporte para la NOM 022, no puedes decir que usaste el ómetro de gancho. Aunque, bueno, también una experiencia que comentaba Juárez, las pasadas, que él había hecho esa medición con el método de 3 puntas y luego que también con el de gancho quedaba también lo mismo, ¿no? Pero sí, no está normalizado. No está respaldado. Sí, no está respaldado. También el mismo Alfredo Juárez comentó que puedes hacer esa prueba sin desconectar. Tienes tu red de tierra, la puedes hacer así, como está, por la diferencia de frecuencias. ¿Pero con el ómetro de gancho estás hablando? No, del normal. Bueno, estamos de no sé. Ahí dice que no. Bueno, aquí, o sea, tú estás hablando que entonces tú puedes tener interconectado tu transformador y... Está funcionando el transformador normal, porque en condiciones normales la puesta a tierra, pues no debe circular nada. Es una trayectoria que construyes para cuando hay una corriente de falla, sí, claro, por de ahí falla, circule. En condiciones normales no bueno, circular nada. Entonces dice que la puedes hacer así, por la que es alta frecuencia con la que trabaja el equipo. Bueno, pero ahora actualmente debería desconectar. Desenergizado. O sea, lo dice la NOM 022 en el 9.4. Una pregunta, alguien que sea el verificador de esta norma, ¿cómo verifican la resistencia de tierra de una gasolinera o un sistema de una producción en donde son las 24 horas continuas? ¿Realmente lo desconectan? Tiene que haber un día de libranza, o sea, también es... Por eso mismo, Juan. O sea, de acuerdo con esto es también la libranza. No te dejan. No te dejan. Hay procesos que tampoco te dejan. No, y se puede hacer así. Lo que pasa es que otra vez nos estamos yendo a la NOM 001. Se puede mañana. O sea, lo de pararrayos, se supone que cuando tú haces lo de pararrayos, tú debes tener tu electrodo registrable. Entonces tú quitas ese conexión y ya está desconectado. Independientemente de que esté conectado con otras, tú tienes que tener tu electrodo independiente. Este pararrayos no es el de tierras, este es el sistema de pararrayos para electricidad estática, nada más. Tú puedes tomar la otra si quieres, pero te vas a encontrar con esta bronca. Y la otra, la medición de la resistencia para esta norma tiene que ser a fuerzas por el método que te dice. No te permite ni que el gancho, ni que el trapo, ni nada. Esta norma específicamente tiene que hacerse con la medición que marca la norma. Además, hay todos los sistemas, por eso es importante el punto donde marcaste que el electrodo debe ser desconectable. Porque ese electrodo debe de estar con una conexión mecánica, normalmente de bronce, material especial, que no es bimetálico y no debe ser bimetálico, para que precisamente cuando se haya necesidad de hacer la medición de ese electrodo, se pueda desconectar. Porque todos los sistemas, bueno, lo recomendable es de que todos los electrodos sean accesibles. Y la mayoría, lo que se ha hecho hasta la fecha, en muchas instalaciones, es de que los ahogan y no dejan un electrodo soldado y... A verle aquí 9.4, 2, lee por favor.
efectúa la medición de la resistencia activa desconectando cada electrodo de forma individual. Ahí está. Cuando ésta se realiza en condiciones de operación normal, a fin de no desconectar a los trabajadores. No, pero es que, te digo, volvemos a confundir. Para la norma 022, debemos tener nuestro sistema. Lo que pasa es que la gente agarra el sistema de la 001 y dice, de aquí me agarro, te lo permite. Pero cuando te metes a hacer mediciones ya es muy complicado hacerlo con el sistema que tienes. Tú lo que tienes que hacer es tu sistema de pararrayos, haces tus registros, los interconectas pero en forma mecánica con el otro sistema y tú puedes hacer independientemente tus mediciones, los quitas de allá, porque eso nada más es de electricidad estática. Te dice la norma, puedes utilizar lo de la 001, pero no es a fuerzas. Pero si lo vas a utilizar, tienes que tener muchas precauciones para poder cumplir con esto. Y entonces ahorita queremos, a ver, ¿cómo vamos a quitar los equipos eléctricos? Bueno, cuando utilizaste el de la 001, entonces sí tienes que desconectar todo. Pero si tu sistema lo hiciste específicamente para pararrayos y para electricidad estática, tienes que tomar en cuenta todo lo que te dice aquí. Ok, y es independiente de es independiente. Ajá. A ver. Este es un recinto de acuerdo con la 022, el cual tenemos que poner arriba porque maneja algún producto peligroso, etc. Entonces tiene que poner la punta para rayo. Ok, tenemos la punta para rayo y la bajada que nos va a nuestro electrodo. Puede ser una varilla, ¿sí? O puede ser para que nos baje aquí, para que tengamos lo que nos pide la medición. Si no nos da aquí la medición, bueno, pues tendrá que poner la otra varilla, unirla o poner la delta, etcétera, hasta que tengan la medición, ¿sí? Y esta es la bajada, igual del otro lado o en el otro extremo de la punta, ya sea que tengamos igual acá y la otra punta para rayo aquí y acá. Entonces, ya sea que en los cuatro extremos haya electrodo, ¿verdad? O nada más en 2 puntos, como nos indica la norma, mínimo 2 o máximo ahí los 4. Entonces aquí tenemos lo individual. Aquí uno de estos debe de quedar accesible para que tú digas, voy a medir o cada uno igual unido aquí mecánicamente para poder desconectarlos. Desconectas y haces tu medición de cada uno, ¿sí? Y después de conjunto, primero te dice la norma, quiero que ver que cada uno de estos cuánto me da, ¿sí? Y la otra ahora unidos cuánto me da y ya toman la medición. Pero ahora tienes acá la otra instalación propia del mismo predio. Todo esto es una empresa en donde tenemos esta que se maneja lo peligroso, ¿no? Y en esta donde se maneja lo no peligroso, pero que también tiene, ya sea aquí porque tenga su estación, ¿verdad? O su propia malla de su sistema, el cual entonces ya lo tenemos aquí y en un momento dado te dicen, bueno, como tiene un sistema eléctrico, pero que está unido con el sistema eléctrico, entonces hay que ponerlo aquí potencial y tendríamos que poner con aquí unido para hacer el equipotenciales las mallas, ¿sí? Entonces ya tenemos esta situación, pero aquí tenemos esto individual para poder hacer aquí esta medición, ¿sí? Y igual de esta otra manera, de este lado, igual vamos a tener aquí, pero vamos a tener que supuestamente sea porque aquí tenemos el transformador o un tablero, ¿sí? Entonces debemos de tener un punto en donde un electrodo aquí, o sea, al final de cuentas, todo esto va a ser electrodo, ¿sí? Todo el conjunto también es electrodo, ¿sí? Entonces aquí también debemos de tener un punto individual en el que vamos a desconectar para hacer nuestra medición de puesta a tierra, ¿sí? Así vamos midiendo para saber si esta varilla, porque yo les digo, bueno, esta varilla que está puesta aquí, ¿es de cobre o es de acero recubierta de cobre? ¿Sí? ¿Verdad? Mayormente no son de cobre, no, es de acero. ¿Y luego cómo las entierran? Es que no aguantaría el cobre. ¿Y cómo las entierran? Es lo que te decía, no, ¿Sí? no aguantaría el No cobre. hacen el agujero, No solo el reglete. El golpe, si fuera de cobre, pues sí, no, se acaba, ¿no? Entonces, precisamente, esta varilla, dependiendo de la humedad aquí después de 5 años o 2 años, ya no sirve. O sea, agarran ustedes y pueden sacar la varilla ya, en lugar de ser de 3 metros, de 50 centímetros. Entonces, ya esto ya no sirvió, ¿sí?
Por eso la recomendación es que cada año se haga la medición. ¿Sí? Ya, pero si ya, suertudos, ¿verdad? Y no desconectan por acá, pues les va a estar saliendo aquí. ¿Va? Normalmente menos de 5. Pero si lo miden 1, seguramente está teniendo arriba de 5, de 25. Sí, ¿Ve? Creo que sí está mejor el ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Si no, que se los aclare. Yo tengo dos preguntas. No, bueno, en general, ¿qué podemos ocupar la charola de aluminio como puesta a tierra? Si calculo como conductor de puesta a tierra, sí, para equipos. Sí, lo permite la norma 2002. Conductor de puesta a tierra para equipos. Me solicitan la memoria de cálculo de donde estoy dimensionando el espesor de la charola y qué capacidad de conducción va a tener. 250, 122, dijo bien mi tocayo, ahí te da el calibre, si es aluminio o si es cobre. Y entonces tú tienes que dar los milímetros cuadrados. La charola sería de aluminio. Por eso. En la 250, 122 te dan las dos opciones, cobre o aluminio. Tu charola es de aluminio, tienes que buscar el equivalente que en la sección transversal de los milímetros cuadrados que te piden para el conducto de aluminio lo tengas en tu charola. Digo que no es un problema. Y la otra, bueno, viendo ahora mismo el esquema que pintaba el ingeniero, y pensaba un poco en lugares de alta salinidad, por ejemplo en costa, en donde se corroen los lodos más rápido. ¿Se vale poner una protección catódica para ese sistema de puesta a tierra? Pues la norma específicamente no te comenta nada de protección catódica, pero se puede poner. Al final de cuentas tú tienes que medir cada 12 meses. Entonces si tu protección catódica está funcionando, pues seguramente vas a tener tu sistema intacto y te va a dar una buena prestación. En muchos casos se recomienda hacer pruebas en tiempo de secas. La norma lo recomienda, hacer pruebas en tiempo de estiaje. Estiaje es lo que recomienda. Es el valor más favorable. Así es. Yo no acabo de entender, por ejemplo, en esa delta que puso el ingeniero Santos, la bajada directa llega a la delta. Al electrodo. Generalmente esas conexiones son por medio de Cadwell, autofundentes. Entonces, ¿en qué forma lo pueden separar? Precisamente por eso es importante el desconectador. Conector mecánico. Y acuérdate que también tú tienes tu conductor de bajada y desconectador. Le pongas el conector. El desconectador de bajada, claro, si los tienes interconectados, pues entonces ahí sí ya estás midiendo. Y si no tienes un conector mecánico que se pueda desconectar, tienes que medir todo. Que a la larga también es mejor tener uno soldado que uno mecánico. Claro. Ahora, contestando otra pregunta que hicieron mañana, de alta salinidad, ¿sí? En un lugar de alta salinidad. ¿Alguien falta, compañeros? Perdón. De mi lista, sí. Pásame. Por favor, no pasen la otra. La otra lista, compañeros. Las otras listas también. Si yo tuviera aquí una subestación o un lugar con alta salinidad, preferentemente, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo voy a tener aquí, digamos, esto que sería, ya sea para una subestación, ya sea que vaya en el cuarto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Aquí la norma te da opciones, te dice los diferentes tipos de mallas y te dice que tú puedes utilizar, ¿verdad? También la estructura metálica del edificio, ¿sí? O el armado del edificio. Entonces, ese armado del edificio, ¿en qué va a estar embebido? El concreto va a estar protegido contra la salinidad, ¿sí? Entonces ya aquí, igual para qué, si tengo yo aquí una malla de acero, ¿para qué le meto todavía una malla de cobre? Pues mejor la uno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice, por ahí nos decía la norma? Que esa debe de estar cuando menos a 60 centímetros bajo el nivel del piso. Y la eléctrica nos dice a 80 centímetros. Entonces la pongo la de 60 unida aquí con uno aquí con una varilla, nada más que tengo que ver que estas varillas en donde yo la voy a poner tengan continuidad como que estén soldadas. No nada más unida la varilla y ahí con el hierro. Con el amarre, ¿sí? Sino tiene que estar ahí soldado. Y aprovecho entonces esto como la malla. Claro, bueno, también en dado caso me piden el cálculo, pues hago el cálculo de cuánto es mi varilla para hacer el equivalente para hacer la malla. Y entonces tengo aquí esta, que puede ser aquí también el propio armado de la
del piso, ¿verdad? Si tengo un piso que esté armado para hacer la cimentación, más la cimentación perimetral o como hayan hecho la cimentación, y todo ese fierro me sirve de electrodo. Pero ahí acabas de comentar que pues deberías de haber estado al pendiente de cuando hicieron ese parrillado para que veas que te soldaron. Pues para eso luego meten tantas supervisiones, ¿no? Sí, ¿O no? Sí, la malla electrosoldada, esa que ponen así para los colados firmes. Pues este sirve para el colado. Esa serviría, ¿no? Y esa sí está electrosoldada. Sí, pero se tiene que unir a la varilla de la cimentación. ¿Sí? ¿Sí? Y preferentemente luego en otro te sale que esta preferentemente también le dé salida a tierra y esta ya le das con cobre. ¿Sí? Y entonces ya si lo haces con cobre, pues va a tener ahí, se va a sulfatar, pero no se va a deshacer tan fácilmente. ¿Sí? Es lo que se tiene ahí. ¿Sí? Pero si tú aquí no metes la pura varilla Copperwell, que no es más que embarrada de... Pues, al rato no hay nada. Normalmente sí. Por eso es una capa muy mínima, ¿no? Las de micra son las... Así es, ¿no? El movimiento de cobre. Así es que está la otra solución. Bueno, entonces, está hablando de cómo que ajustar la acero, la aguja acero, está hablando de un equipo analógico. Es ilógico, analógico. Entonces vamos a ver la gráfica mejor para... Ok, entonces, ese es el método, cómo pide la NOM 022 hacer la medición. Este es tu electrodo bajo medición. Recuerden que si tengo una malla, yo debo poner los electrodos auxiliares fuera de mi malla. O sea, debo de buscar cómo está mi malla para no... Vamos a pensar que esta fuera mi malla, esto que está aquí. Entonces, no puedo estar colocando aquí dentro los electrodos de medición. Tengo que salirme y de ahí colocar los electrodos auxiliares en línea recta. Entonces, este es el que está bajo prueba. Después coloco, este es corriente 01, corriente 02. Este lo coloco a 20 metros de separación de donde está el de medición. ¿Sí? Y este, el de potencial 01, lo voy a estar variando desde, empiezo a 1 metro de separación y después de ahí subo 3 a 4, luego 3 a 7, luego 3 a 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. O sea, si lo ven, voy a hacer 7 mediciones. Pero los equipos traen nada más 10 metros. Por eso te está diciendo la norma que tengo que usar, si vas a usar, tienes que... Entonces tú tienes que tener 20 metros de separación, ¿sí? Ya vimos entre cuál, entre el que estás midiendo y el C02. ¿Ok? Alguien decía, ¿y cuáles quedan fijos? Pues de alguna manera este es el que está bajo prueba y este queda fijo a 20 metros. ¿Ok? El amarillito. El amarillito. Y entonces aquí, como ya dijimos, el T01 lo vas a estar cambiando en línea recta. ¿Ok? Y de ahí, en teoría, pues tú podrías construir una gráfica. Aquí la gráfica está ideal, ¿no? Pues aquí sale una línea recta y después se va asintótica, ¿no? Entonces, el valor de la resistencia, pues es el que te daría el tramo recto. La norma también dice, si no puedes obtener una recta, pues es que tú estás muy cercano y tienes que alejarte a 30 metros. Y harías lo mismo. Una pregunta, ¿cuál es la razón por la que es 20 metros? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 15? Ese es un valor establecido en la norma ya como referencia que se supone que ya demostraron qué es lo que da un resultado favorable o confiable. Yo por ahí escuché que era por la distancia máxima que puede tener un electrodo a otro electrodo, pero no sé si sea... Tiene que ver con... Básicamente tiene que ver con el equipo de medición, la forma de ver, Miguel. Lo que pasa es de que él seguramente leyó la referencia de la Comisión Federal. Y ahí se hace bueno, también es de IEEE, donde hace una referencia que tiene que ver con el área, las resistencias máximas de los electrodos, y hay una formulita, pero en base a eso se determina la distancia. En el caso de instalaciones que refieren a la NOM, pues una distancia de 20 metros es suficiente.
Pero si fuera un cálculo para una subestación de mayor capacidad, tienes que ver con el área de la subestación, con la colocación de sectores y otras formulitas de la revestimiento, etc. Entonces salen otra distancia, salen distancias diferentes. Y lógicamente se utilizan. Nef, ¿querías preguntar? Sí, un paréntesis, por favor. Discúlpame, Leovigildo. El compañero Isaac Santillán es quien nos va a presentar el tema la siguiente semana. Ah, ok. Se retira en este momento y quisiera que en un minuto, Isaac, hicieras un resumen del tema que nos vas a presentar la semana entrante. Disculpen, vamos adelante, por favor, un minuto nomás, por eso damos un paréntesis. Bueno, mi nombre es Isaac Santillán, estudié ingeniería eléctrica, ya me había presentado, algunos de ustedes no los vi la vez pasada. Esta es mi tercera ocasión que vengo a las reuniones. Y bueno, tengo 26 años dedicándome a esto. De esos 26 años trabajé 12 años en Icaflor, donde aparte de desarrollar algunas actividades dentro de la carrera, me especialicé en lo que fueron áreas clasificadas. Impartí algunos cursos ahí mismo en Icaflor de áreas clasificadas, bajo el esquema de lo que son gases y vapores, que es la parte más grande que vemos como en una industria petrolera, en una industria química, o hasta en una farmacéutica, que ahí entran también lo que son polvos y ya después madereras y textiles que manejan fibras. Entonces, bueno, la presentación está más enfocada a lo que es el sistema americano, lo que es tipo Pemex, ANSI, aunque sí menciono algunas cosas de lo que es tipo IS. Tuve la oportunidad de hacer algunos proyectos dentro de IS y bueno, lo que quiero mostrarles es un esquema general de cómo está dividido. Entiendo que ustedes conocen muy bien lo que es la NOM, el artículo 500, y ahí nos da algunos métodos de cómo se debe de hacer una instalación eléctrica en un área con riesgo de explosión. Lo que yo quiero darles, bueno, el curso estaba enfocado más para gente que desconocía totalmente lo que son áreas clasificadas. Vienen varios conceptos, se los voy a entregar, no me voy a atender en esa parte para no estarlos durmiendo, pero lo que quiero ver con ustedes es cómo calculamos el MSG, porque, por ejemplo, Pemex nos da una serie de características y nos dice, si aplica, no sé, grupo B, utiliza esto, ¿no? El fabricante nos llega a decir, si me le pones 2 sellos y demás, puedes ocupar tales accesorios que cumplen para el grupo D, pero como si fuera para el grupo B. No es cierto. Si nosotros le exigimos al fabricante, dámoslo por escrito, y hacemos el cálculo del MSG, nos vamos a dar cuenta que no cumple. Se hizo cálculos con lo que es el método de Chatterley para determinar los grupos, para determinar el MSG, para determinar si un vapor o un gas es explosivo, las concentraciones, cómo se van dando. Tenemos 3 condiciones, por ejemplo, para ese gran mundo que es gases y vapores. Para lo que son polvos, se maneja lo que es el pentágono, se manejan 5 condiciones. No voy a entrar tanto a ese tema de los polvos, lo voy a mencionar muy brevemente, y enfocado en lo que es la 499 de la NFPA y la 497 de la NFPA para gases y vapores. Y les voy a comentar, utilizando Chatterley, cómo podemos determinar si un gas es más ligero, más pesado, un polvo, qué condiciones tenemos, por ejemplo, para determinar la extensión del área peligrosa y saber qué tanto tengo que ocupar de esa área con accesorios que cuestan bastante caros. Por lo regular Pemex exagera. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de cálculos, se van por la reglita. Hice un análisis de la norma norma de Pemex, traigo los comentarios en donde muestro algunos errores con base en otras normas internacionales, porque lo que hacemos son clones. Tomamos de todos lados y armamos una norma que luego se contradice con lo que estamos entregando. Por ejemplo, hace rato comentábamos de la norma francesa y una de las notas al final decía, no se vale materiales radiactivos, entonces no se vale la norma francesa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas trae las normas de Pemex en algunas cosas, y es lo que quiero comentar desde la próxima sección que esté aquí. Traigo material y se los entrego a través del ingeniero
para que lo comentemos y bueno, ver algunas dudas, de dónde salen algunos conceptos, de dónde se trajeron algunas cosas que se armó, por ejemplo, toda esa norma, y que nuestra no, en este caso, como hicimos una copia del MEC, pues está, yo siempre he dicho que está coja, porque Estados Unidos tiene un compendio de normas en las que se sustenta, en las que se avala todo esto, y nosotros no. Por ejemplo, la NFPA 030, que me habla de gases y vapores, de líquidos inflamables, de líquidos combustibles, cómo los diferencio, qué comportamiento tienen, todo eso, ¿no? Entonces se los comento la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos. Bueno, voy rápido para... Ok, ¿alguna duda con el método de medición? No. Es el mismo de siempre. Y bueno, lo que debe llevar el reporte, el resultado de las mediciones, tendrá que registrarse los datos del centro de trabajo, bla, bla, bla. Esto viene en 9.5. Ahí faltaría el respaldo de una calibración. No, sí lo dice. Todos los equipos deben estar calibrados. Sí lo dice. Los demás que ahorita lo fui rápido porque si no lo vamos a acabar. Capacitación y adiestramiento, se supone que debe haber capacitación. Además, ahorita sí ya está acotando, dice, los trabajadores involucrados en actividades en las que se genere o acumule electricidad estática en la instalación. Antes era general, decía, los trabajadores deben recibir capacitación. Oye, pero ellos están en la oficina. Sí, la norma dice que todos, ahora sí ya dice que los que estén involucrados, ¿ok? Los que tengan que ver con los sistemas de puesta a tierra y pararrayos, esos son. ¿Ok? Y además ahora también, ¿de qué les vas a dar de capacitación? También lo comenta. Que comprenderá fundamentos de la generación y acumulación de cargas estáticas, procesos, todo eso se escribe en esto. ¿Okay? Si van a dar un curso, pues se van a este título. ¿Okay? La capacitación y adiestramiento se deberá reforzar por lo menos cada 2 años. O sea, también ahí hay otra oportunidad de trabajo. Los centros de trabajo deben llevar el registro de la capacitación y adiestramiento, con los nombres, bla, 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 bla. Por cierto, por ahí hay unas listitas ahí, se las encargo. Las unidades de verificación, aquí interesante. Las unidades de verificación deben trabajar con un laboratorio de pruebas. O sea, a ver aquí, cuidado, porque ahora de acuerdo con la norma, el que debe hacer las mediciones es un laboratorio de pruebas acreditado. Es decir, anteriormente, pues bueno, la unidad de verificación avalaba y verificaba las pruebas que realizaba pues, el propio usuario, podía hacer. Ahora habla de, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o sea, como que dice la unidad de verificación, no puede trabajar sola, la unidad de verificación nada más va a verificar, va a darle el visto bueno a los reportes. Y un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en los términos que establece la ley federal. O sea, el que debe hacer las mediciones es un laboratorio de pruebas aprobado y acreditado. ¿O una unidad de verificación? No. No, por eso. No, puede contratar, pero no dice para hacer mediciones. O sea, tiene la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas. Pero no dice para la unidad de verificación para verificar y el laboratorio de pruebas para que te hagan. Sí, o sea, si la unidad de verificación hace las pruebas, estás cayendo en conflicto de intereses. Pero no yo creo que no se refiere a la unidad de verificación de la 22. Puede ser una unidad de verificación de la ONU que tiene sus instrumentos calibrados. Así lo quiero entender. Bueno, ahí hay. Porque si eres de la 22 entras en conflicto de intereses. No, lo que pasa es que en el reglamento de la Secretaría de Trabajo hay un artículo, creo que el 118, no me acuerdo cuál, donde te dice que todas las mediciones que se hagan para normas de la Secretaría del Trabajo, todas tienen que ser por un laboratorio de pruebas. No hay que puede hacerla una unidad de verificación. Todos los que hacen, por ejemplo, medición de nivel luminoso
no lo puede hacer ya cualquier persona, tiene que ser un laboratorio de pruebas. El que hace las mediciones para tierras tiene que ser un laboratorio de pruebas. Aquí la Secretaría del Trabajo, digo, en un reglamento que tiene, y no me acuerdo de nuevo el espacio del artículo, dice que todas las mediciones tienen que ser por un laboratorio de pruebas. ¿Está en la red ese reglamento? Sí. Aunque sea si consultamos. A ver, una pregunta. Entonces, ¿esa unidad de verificación se refiere a una unidad de verificación de la 022? Sí. Exactamente. Sí. Y aparte, el laboratorio de pruebas debe ser un laboratorio de pruebas para cada norma. No puede ser un laboratorio de pruebas de tierras y te puede hacer mediciones de la iluminación. Tiene que acreditarse, igual que una unidad de verificación, un laboratorio de pruebas tiene que acreditarse en determinadas normas en las que él quiere hacer las pruebas. Oye, ¿y una unidad de verificación qué es lo que da? ¿Un reporte o un dictamen? De la 022. Un dictamen. Dictamen. Como el que damos los... Así es. Ajá. Pero, o sea, va a dictaminar las mediciones y el reporte que hace el laboratorio. No, pero no es eso nada más. O sea, la unidad de verificación revisa los 20 o 10 puntos. Bueno, claro, todo lo que viene en la norma. No nada más, porque a veces dicen, oye, quiero que me verifiques, pues dame todo el cumplimiento. No, pues nada más las pruebas. No, yo no te verifico las pruebas. Yo te verifico la capacitación. Sí, exactamente. Todo lo que acabamos de obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores. Uso de clases de verificación contratadas a expediente parte deberán verificar el grado de cumplimiento con esta norma, conforme a lo previsto por el procedimiento para la evaluación de la conformidad del capítulo 12 de la presente norma, y en su caso emitir un dictamen de cumplimiento, el cual habrá de contener. ¿Quieres comentar algo, Miguel? No, la lista. Las otras listas se las encargo. Entonces también hay un procedimiento. Sí, el trabajo de cada norma, al final viene su PEC. Trae su PEC, ya todo está en su PEC. Para que no haya PEC que discutir. ¿Okay? Aquí está, bueno, está lo que estás diciendo. Vamos a encontrar. La existencia. ¿Es esa misma? Son dos. ¿Y qué debe llevar? Los datos que debe llevar. Un informe de resultados del laboratorio de prueba, que incluya el registro. La vigencia del dictamen será en un año, o sea, cada año hay que estar haciendo las mediciones, el reporte, la verificación. La selección de los trabajadores, o sea, se supone que tú debes hacer un muestreo dependiendo del número de trabajadores. La guía de referencia, eso ya viene en la norma. En donde hay electricidad estática, pues donde deben las transportadoras, material laminado o tejido que pasa entre rodillos, donde hay ventiladores, bombas, secadores, motores. Eso viene en la norma. ¿Okay? Tuberías que transporten, lo que hemos comentado, sustancias, instalaciones para pintar o barnizar, equipos utilizados en procesos de trasvase, gases que salen a gran velocidad, transporte neumático, operaciones de llenado de contenedores y mezclado. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí está una tubería, aquí son unas bandas, aquí es un ventilador, un tractor. Medidas de control de electricidad, pues ya sabemos, ¿no? Puesta a tierra, un equipo potencial, una verificación del ambiente, ionización del aire, incremento en la conductividad de los materiales, uso de calzado conductivo, reducción de la velocidad del flujo de los líquidos, como comentaba Santos, mientras más rápido, pues más resistencia. Extender las tuberías en el fondo hasta 15 centímetros del fondo del tanque, son algunos métodos. Reducción de concentración de oxígeno, en fin. Bueno, aquí ya algunos ejemplos. Esto viene en la norma. Lo que te dice, bueno, tienes tu barra para puesta a tierra, y pues aquí sacas unas pinzas que están aquí conectadas, y aquí esto está interconectado, o sea, todo en forma equipotencial, ¿no? Aquí lo mismo. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias.